Hola, 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 ¿cómo estás? Dios te bendiga. Por aquí el pastor Oscar Rebolledo del Ministerio CCN, Centro Cristiano para las Naciones en Viña del Mar. Un gusto, un placer poder compartir a través del 15.1 esta tremenda oportunidad que tenemos de Tómate un Break. Sé que será de bendición como lo ha sido para mi vida y para algunas de las personas que se han comunicado a través de las redes sociales, compartiendo su experiencia a través de los capítulos anteriores. Te puedes comunicar con nosotros a través del 15.1 en canal de YouTube, en Mundo Pacífico a través del 766 y en televisión abierta acá en la región metropolitana a través del 15.1 del canal. Un tremendo capítulo el día de hoy. Tenemos un invitado que yo personalmente tengo una conexión especial con él. Es un hombre de Dios, un pastor, el cual estará con nosotros y podrá compartir una experiencia que está pasando en estos momentos, un cambio de ritmo, de vida, de aceleración, las cosas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, pero él contarnos de una experiencia que está viviendo ahora, no de algo que pasó ni que tuvo en su juventud ni un tiempo atrás. Ahora, en este momento. Pero te quiero compartir un poco de dónde vengo yo, de dónde estoy, a qué me dedico. Junto con mi familia, con mi esposa y mis hijos, estamos en la ciudad de Viña del Mar y estamos ahí, atrás del Hotel O'Higgins, el mítico Hotel O'Higgins, en pleno centro de Viña del Mar, con nuestra iglesia, con la iglesia que Dios ha puesto en nuestras manos para poder estar ahí y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos invitarte, queremos que puedas conocernos un poco más y puedas estar ahí para poder compartir un mensaje, una palabra y poder juntos exaltar el nombre de Jesús. Estamos en el centro, si tú vienes del interior de la quinta región, de la zona de Villa Alemana, Quilpué, estás súper conectado. Hoy tenemos un metro a una cuadra y la locomoción colectiva a media cuadra te deja ahí. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Pleno centro de la ciudad de Viña del Mar, a 3 cuadras del terminal de buses, a 1,5 cuadras de la plaza central, de la plaza de armas de Viña del Mar, a 2 cuadras del teatro de la Quinta Vergara. Estamos ubicados en Avenida La Marina 846, pleno centro de Viña del Mar. Ahí está nuestra iglesia, Centro Cristianos para las Naciones. Te invitamos, si estás cerca, anda, para poder compartir un tiempo, una palabra junto a ti. El día de hoy tenemos un invitado, un hombre de Dios, un padre de familia, que yo personalmente lo conocí hace un año, casi 2 años, por su hijo. Por su hijo lo conocí y después pudimos tener un acercamiento más ministerial cuando él fue y compartió con nosotros y pudimos almorzar y conocernos. Pero son esas cosas, esos contactos, esas situaciones que hace Dios para poder avanzar y para poder concretar reino. Porque sabemos que estamos acá para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y quiero que hoy día podamos disfrutar de la experiencia, del testimonio, de la vida de un hombre de Dios. Y quiero invitar al pastor René Rojas, si está por ahí, que nos pueda saludar. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hola pastor, ¿cómo estás? Mucho gusto, tanto tiempo sin poder hablar. ¿Cómo han estado por ahí? Aquí estamos. Bien, gracias al Señor, aquí en el 15.1 en Tómate un Break. Sí, feliz de estar con ustedes. He tenido la oportunidad de estar con los chicos ahí en el canal, una gran bendición y feliz por la invitación. Cuando me contactaron dije al tiro que sí, vamos, estemos ahí juntos compartiendo, conversando sobre Dios. Va a moverse en esta conversación, así que feliz de estar contigo, pastor Oscar. Qué bueno, qué alegría, qué privilegio, qué gusto poder verlo ahora, aquí, por esta instancia. Nos conocimos personalmente, disfrutamos, compartimos del reino, nos pudimos ver nuevamente en la actividad de Dunamis Pocket en la iglesia Renacer, después de un Sí, tiempo. estuvimos allá el año pasado, Ajá, en el segundo semestre me parece que fue. sí, sí. Estuvimos allá. Y ahora por esta instancia, no sé si nos quiere presentar un poco su familia, dónde está. Sí, bueno, yo soy pastor en la iglesia Zion. Zion es una iglesia con la casa matriz o la sede en San Pablo, Brasil, y hoy día Dios nos ha llevado a plantar iglesias en diferentes naciones. Y nosotros con mi esposa plantamos la iglesia junto con el pastor Tito Yamamoto, que es un pastor brasilero. Plantamos Zion Santiago.
y después al tiempo fue un matrimonio pastoral también allá y asumieron eh, el liderazgo de la iglesia. Hoy día nosotros estamos acá viviendo en Ecuador. En Quito, Ecuador, estamos con toda mi familia, nuestros 3 hijos y mi esposa estamos por acá sirviendo, felices, felices de esas locuras que solo Dios puede hacer en 3 días. eh, Dios cambió toda nuestra vida y ahora estamos sirviendo por acá a esta nación. Qué tremendo, qué desafío, qué Sí, experiencia. Pero usted dice, ha sido plantador de iglesias, de una iglesia en Brasil a traer y plantar una iglesia en Santiago, como lo que es Zion Santiago, ¿no? plantamos solamente, nosotros plantamos una iglesia junto con Pastor Tito en Santiago. Nosotros salimos desde Santiago el 2018 con una palabra de Dios para ir a Brasil. Vivimos 3 años en Brasil y de ahí Dios nos dio la instrucción de volver a San Pablo, pero para empezar todo de nuevo en otra comunidad, en otra iglesia. Y comenzamos en ese proceso de plantar una iglesia junto con un pastor brasilero que nos fue liderando en ese proceso, y plantamos esa iglesia. Hoy día está funcionando, está allí en la Florida, en Santiago, y hace un mes Dios nos direccionó para venir acá a Ecuador dentro de la misma iglesia. Hacemos parte de la misma iglesia, Zion Church, que es una iglesia hoy día global, y hoy día estamos sirviendo acá a Zion Quito. Wow. En Ecuador, en la República Hermana del Ecuador. Y usted está ahí con su familia, se fueron todos en bloque. Ninguno se Sí, queda, todos nos vamos. La asignación es no, para todos. sí, sí, todos nos vinimos. Y mira, fue algo muy loco, si te puedo tal vez contar cómo fue. Yo Por favor. toda mi vida he trabajado, tengo mi trabajo normal como cualquier otra persona. Después fuimos ordenados pastores, seguimos trabajando y pastoreando, trabajando y sirviendo en la iglesia. Um, y hace un mes y medio atrás, uno de los pastores, este mismo pastor con el que trabajamos plantando la iglesia en San Pablo, me dice: René, queríamos juntarnos, tener una reunión, bla, bla, bla. Ya, perfecto. Generalmente siempre estamos en contacto, él nos pastorea, nos pregunta cómo está nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, cómo está la iglesia. Y esas conversaciones son esporádicas. Ujú. Pero en este momento me dice, oye, juntémonos los 4, mi esposa, que en ese caso era la pastora la pastora Paula, mi esposa Connie y yo, juntémonos los 4, bla, bla. En ese momento era un día lunes, y en la noche yo le pregunto al Espíritu Santo: Señor, ¿qué será que el pastor Tito quiere hablar con nosotros? Porque ya habíamos conversado con él hace unas 3 semanas, entonces fue algo curioso. Dije: ¿qué será que quiere hablar ahora el pastor con nosotros? Y el Espíritu Santo en el momento me dice: porque tienen que viajar e irse a Quito. Y yo quedé así como: no, estoy loco, no escuché bien, esa es la voz del diablo, yo estoy tranquilo aquí, estoy bien, no necesito hacer nada más hasta ahora, estamos trabajando en la iglesia, sirviendo, está todo bien. Y esas voces que Dios habla dentro de ti, que no te dejan dormir, y yo eran la 1, 2, 3 de la mañana, no podía dormir, Hay y una dándome vueltas. incomodidad santa. Claro, y yo preguntándole a mi esposa, así como tal vez si ella había escuchado algo de Dios, porque la vez pasada que nos fuimos a Brasil, Dios habló con ella primero, y un par de meses, solo que ella no me contó porque me dijo así: si yo te contaba a ti, tal vez tú te ibas a apoyar en mi convicción y no tener tu propia convicción. Tú sabes cómo son las mujeres sabias de Dios que nos acompañan. Perfectas. Entonces, esta vez yo le preguntaba así como: ¿qué será que el pastor Tito quiere hablar? Por si ella había escuchado algo de Dios, me dijo: por favor, duérmete, son las 2:30 de la mañana. Y yo sin poder dormir. Cuento corto, al otro día nos conectamos, yo en el trabajo hice un espacio en la programación, me conecté, y el pastor me dice: mira, hemos sentido de Dios que, y concordando con los pastores principales, con el pastor de Ecuador, que sería interesante tal vez que ustedes vinieran a servir en la iglesia en Quito, Ecuador. Y yo quedé así como: no puede ser. Eh, bueno, en esos 30 segundos masticando la idea, yo cuento mi experiencia, lo que yo viví, y el pastor Tito, que es este pastor que nos acompaña, me dice así: tú no vas a creer, pero yo en ese mismo horario en que tú te estabas preguntando, Mm. ¿qué es lo que queremos conversar? Yo en ese mismo horario estaba en el gimnasio diciéndole: Dios, por favor, háblale a René para que no suene tan loca la idea ni tan chocante. En esa misma hora él estaba orando en el gimnasio diciendo: Dios, habla con el René. Y al otro lado de Chile,
yo estaba preguntando al Espíritu Santo qué es lo que será que el pastor quiere hablar Tenemos una y Dios, diferencia de 3 horas, ¿no? en ese momento en Brasil, no, porque él está en Brasil y nosotros en Santiago era la misma hora. No, era una hora, perdón, una hora de diferencia. Yo estaba Ya. lavándome los dientes y preguntándole a Dios y Dios me suelta esa bomba y yo quedé así como, y al otro día se confirma todo en la reunión. Y no solo eso, sino que yo cuento eso, pero también yo no había tenido tiempo de hablar con mi esposa porque fue en la madrugada del otro día, yo salía a trabajar en la mañana. Y resulta que ella cuenta y dice, mira, ustedes no van a creer, pero yo estaba preparando un café antes de entrar a la reunión y me hice exactamente la misma pregunta y Dios me dijo, tienen que irse a Quito. Y todos quedamos así como, bueno, Dios está hablando con todas las piezas, con mi esposa, contigo, con los pastores en Brasil, pastores en Ecuador, entonces esto es un movimiento de Dios, no es una idea loca. ¿Qué confirmación más estoy esperando, no? El tema es que, claro, ellos nos llamaban para decir, mira, esto es una propuesta, una idea, estamos discerniendo esto en el espíritu, por favor ayunen y oren para ver si es voluntad de Dios o no. Pero después de lo que le contamos nos dijeron, bueno, entonces no hay nada que ayunar y orar, váyanse luego. Vénganse pronto. Y ahí, bueno, tuvimos que nuevamente el proceso de dejar trabajo, vender nuestras cosas, dejar todo atrás por de nuevo servir y viajar a lo que Dios nos estaba llamando. Por ser Prácticamente obediente, ¿eh? Qué increíble, pastor. Eso es un grado de obediencia. Primero al Espíritu Santo que te incomoda en la noche, al otro día la confirmación de parte del hombre de Dios que te dice, mira, quiero esto, pero sabes que ya el Espíritu me lo reveló antes. Pero después viene una obediencia, pues yo puedo tener la confirmación, pero está en mí la decisión de tomar o no tomar esta responsabilidad. Es como cuando dice, tienes la mano en el arado, pero ¿de qué te sirve tenerla ahí si no trabajas con él, si no la introduces en la tierra? ¿Cómo lo tomó la familia? Aparte de lo que significa la confirmación para su esposa, para usted, porque usted, a ver cómo lo explico para que se entienda. Usted forma familia también en la iglesia, son una familia bien nucleada, generan lazo, es inevitable no generar lazo con sus discípulos, con los condiscípulos, con el liderazgo, con la gente que formó ahí en Santiago, que hoy día, gracias a Dios, el ministerio está avanzando, pero una cosa es que el ministerio avance y la otra es desconectarse, porque hoy día he sido convocado a una nueva asignación. ¿Cómo lo manejaron como familia? Primero, en la interna, como nuestra familia, mira, va a encontrar muy tal vez loco, pero mi hija, la del medio, en el mismo día en que nosotros ya decidimos y conversamos con el pastor de acá de Ecuador, que es el Daniel Simao, que de hecho andaba hace poco ahora en una conferencia en Santiago, Ajá, sí, sí, eh, sí, sí. el- ese mismo día Dios le dice a mi hija, o mi hija le dice a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Yo siento que Dios en cualquier momento nos va a mandar a cualquier lugar del mundo. Y la Connie así como, a ver, cuéntame más. Eh, y empezó a contarle, sí, yo siento que en cualquier momento Dios nos va a enviar a cualquier lado. Y mi hijo, por otro lado, que tú conoces, Daniel, él es mucho más de piel y es mucho más de conexiones, de lazo. Entonces a él fue un choque un poco más duro, pero entendió que al final la asignación, el El llamado es llamado. familiar, la convocación es a las naciones. La Biblia dice, id y haced discípulos en Marcos de las naciones. Entonces, si tú estás dispuesto a servir y quieres servir a Dios, no puedes tener una mente, una amistad, una percepción tan pequeña a una nación. Dios ama a las naciones y si tú amas a Dios, tu corazón también tiene que ser por las naciones. Entonces, mi hijo está entendiendo, ya masticó, ya procesó esa idea y ahora está súper tranquilo haciendo iglesia acá. Y en cuanto a la iglesia allá, es duro porque, claro, tú trabajas, acompañas, pastoreas, guerreas con la gente, batallas con ellos Se genera y piel. ellos sí, ellos sienten también la ausencia, la falta, pero gracias a Dios ellos están firmes y ellos saben si hay algo que nosotros hacemos en nuestra iglesia es, si tú vas a pertenecer a Zion, nuestra iglesia, que sea porque Dios te plantó aquí y no porque estás siguiendo apenas a un hombre, sino la misión de Dios para ti en Amén. esta iglesia. Amén. Qué Entonces, glorioso. los miembros, gracias a Dios, siguen ahí, están todos firmes y fuertes, la iglesia está avanzando Amén. y gracias a Dios está creciendo. Qué glorioso. Nosotros en la iglesia tenemos un eslogan que dice, en CCN
todo puede pasar. O sea, más o menos como hay de repente hay gente que es modificada, que está la expectativa, por supuesto, gloria a Dios, el desafío, pero, pero una cosa es obedecer, porque la obediencia yo la veo, la asignación, tienes que irte, René, a Ecuador, ya, perfecto, obedezco al llamado. ¿Dónde está René? En Ecuador. Pero lo otro es lo que está pasando en la interna, en el corazón, es lo que dice usted. Como familia fuimos convocados, como familia fuimos llamados, como familia hoy quizás puedo decir que Daniel es un poquito más de piel y hoy lo está procesando, hoy está avanzando porque también es complicado cuando yo obedezco, pero con un corazón incorrecto. Cuando tengo un corazón puesto en otro lado, cuando tengo un corazón puesto en Chile, en Santiago, estoy en Ecuador, pero no estoy en Ecuador. Estoy obedeciendo. Es como cuando yo le digo a mi hijo, te vas a acostar castigado. Y él me dice, bueno, papá, me voy. Uy, qué bien, mi hijo obedece. E incluso cuando lo estoy, pero él va con un corazón amargado, diciendo, oh, enojado, malhumorado. Yo no veo eso, porque es lo que está en su espíritu. Pero Claro. poder obedecer al llamado como casa y como, cuando hablo como casa, hablo como familia. Comprender y entender que el llamado no es acá, es hacer discípulos en todas las naciones. Y si Dios te quiere Sí, mover, te va a promocionar con todo tu paquete completo. Y exacto. hemos podido entender que así lo está haciendo con usted. Qué maravilloso, pastores, poder saber que Dios está con ustedes y compartiendo a nivel de familia lo que cayó en visión sobre ustedes, la Sí, responsabilidad. sí, sí, de hecho es una oportunidad. Conversaba la semana pasada con el pastor Jorge Bravo de la ICTV, Cristo de Única Esperanza, y me decía, René, es una gran bendición lo que Dios te está permitiendo a vivir, porque yo, por ejemplo, cuando él me contaba, cuando fui a Estados Unidos, mi hijo ya casado con su familia, se tuvieron que quedar acá, obviamente, ¿Mm? porque ellos también tienen sus cosas. Pero el corazón de uno como papá de dejar sus hijos acá, pese a que ellos tienen su vida, también duele. Entonces me dice, lo que tú estás viviendo es una gran privilegio, una gran oportunidad. Le dije, sin duda Dios es bueno, misericordioso. Tiene su lado difícil de decir, estoy dispuesto a dejar todo atrás por seguir el llamado de Cristo, pero tiene su recompensa. ¿En qué sentido? De que Dios nos permite vivir esto como familia. Al final nuestra primera iglesia es la familia. Dios no me va a pedir cuentas en el cielo por cuántos miembros tengo en la iglesia. Me va a preguntar qué hiciste con tus hijos que yo te di, dónde están ellos, qué están haciendo, me están sirviendo o no. Entonces, Así es una es. oportunidad, pero es un gran desafío. La primera auditoría va a venir a tu familia, a los tuyos. Esa es la Exacto. primera auditoría. Pastor, y ya estás. ¿Cuánto tiempo llevas? Estamos acá completando un mes. Un mes, Perfecto. hoy día completamos un mes. Wow, mira. Un mes hoy día. ¿Y cómo ha sido? ¿Qué desafíos te ha puesto Ecuador? ¿Qué desafío? Sabemos que el idioma no lo es, pero ya sabemos que Sí. tú hablas bastante bien el portugués y puedes estar ahí. Pero Ecuador también es un país que comparte muchas localidades y zonas indígenas. También Sí, sí. hay montañas, llanos, son culturas que nuestra Latinoamérica tiene y que son muy específicas de cada zona. ¿Has podido visualizar el primer desafío que Dios está poniendo en ti ahí en Ecuador? Estamos, mira, dentro de los primeros pasos que estamos dando en este mes, básicamente adaptarnos al ritmo familia-iglesia, porque los niños continúan estudiando. Los niños están estudiando en línea, hacen homeschool, eso nos permite, que de hecho paso el dato, quién es pastor, quién es líder, quién se mueve en la nación y tiene hijos, que sus hijos hagan homeschool porque les permite viajar y después ellos los mandan una vez al año a hacer los exámenes y está todo bien. ¿Están en Y homeschool en Chile? claro, ellos están acá, pero se conectan en línea con una escuela de Santiago y después yo tengo que enviarlos en octubre a rendir exámenes libres. Así que eso nos permite también movernos. Y acá estamos aceptando desafíos primero en la iglesia, porque estamos conociendo cómo funciona la iglesia, cómo se mueve una iglesia de entre 900 y 1000 miembros. Es una iglesia que está plantada aquí en Quito y estamos, al mismo tiempo que estamos adaptándonos al ritmo como familia, también al ritmo como iglesia. Entonces, asumiendo algunas responsabilidades, pero algo lindo que Dios está haciendo, estamos viendo muchas señales, milagros y maravillas. En las últimas 2 semanas hemos visto gente siendo sanada de embolias pulmonares, de Gloria a dolores Dios. lumbares, gente siendo salva a todos los cultos.
nos ha permitido Dios experimentar ese tipo de avivamiento y que está en la Biblia, y que si está en la Biblia es para que todos lo vivamos. Entonces, ha sido algo muy bonito. Estamos, como te digo, adaptándonos al ritmo, adaptándonos, encontrando el ritmo, esa es la palabra, encontrando el ritmo entre Encontrando el ritmo. familia, hijos, iglesia, y estamos ahí agarrando el timing de la vida, digamos. Wow, 1000 personas es un gran número. Es un gran número, es una iglesia grande. Con 1000 personas impacta el lugar donde estás. Sí, sí, sin duda. Y es una iglesia que tiene una visión de misional, o sea, de aquí sale gente, se envía para otros lugares, se hacen obras de acción, de evangelismo, todo casi. Los jóvenes están haciendo quincenal acciones de evangelismo en las calles. Hoy día estamos nosotros supervisando con mi esposa justamente los ministerios generacionales que le llamamos nosotros, que son los jóvenes, desde los adolescentes hasta los jóvenes adultos. Entonces estamos ahí motivando, acompañando el trabajo que ya vienen haciendo, o sea, la iglesia ya viene trabajando hace un tiempo. Es una iglesia Y ahora, dinámica. claro, moviéndose, es una iglesia que no es estática, ¿no? La iglesia no puede Ujú. ser estática dentro No, de las cuatro paredes. no, no puede, no puede, no puede. Es un ente. No, no puede, ¿no? Es el ente ético-moral que tiene que llegar a la cultura, tiene que ser la contracultura, tiene que invadir los lugares, no puede estar el edificio ahí. Qué bien, pastor, Exacto. qué glorioso saber cómo Dios lo está respaldando, cómo están trabajando con la familia. Recién le pregunté yo, usted me menciona que el tiempo que Dios ha puesto ahora es un año, pero no lo sabe si puede ser menos o puede ser más o puede ser otro lugar. Y cuando hablo de otro lugar, usted mencionó una palabra, dice, nuestra iglesia es una iglesia misionera. ¿Qué puede hablar un poco hoy día para aquel que pueda tener un llamado en misión? Aquel que recibe a Cristo, que está en el fervor del primer amor y después dice, ¿sabes qué? Yo necesito trabajar en misiones. Pero si somos sinceros, hoy en Chile, el campo misional no es un campo que digamos que está, wow, en tapete. No, son pocos aquellos que perfeccionan el cuerpo para trabajar en el campo de misiones. Hay mucha gente que dice, hoy no, no, hoy no, la verdad que no, siento que no es mi llamado, siento que no. Y muchas veces nosotros en Chile nos encontramos con hombres de Dios que vienen de otro país. Y tú dices, mira, vino de, no sé, un nigeriano, no sé, seamos cercanos, un argentino. Y no lo valoramos. No Sí, valoramos el desplazarte de un país a otro país, porque si usted me pregunta, Oscar, ¿has sentido deseo de orar por Ruanda? Yo le digo, pastor, no sé ni dónde está en África, pero hay gente que sí tiene el deseo de orar por Chile. Hay gente que en sí. otro país tiene el deseo de orar por Ecuador. Y dice, ¿sabes qué? Tengo un deseo por Ecuador, tengo un deseo por Chile. Y muchas veces nosotros como que miramos por, no, no, misiones, no, pobrecito, el campo misionero, no. A mí déjeme acá, yo ofrendo, yo doy una semilla, que otro vaya, que otro vaya. Pero la Escritura dice, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús, dar a conocer a aquel que te cambió. ¿Por qué tengo que ser tan egoísta y dejármelo para mí? La Biblia es Sí, clara, dice, dar por gracia lo que por gracia recibimos. sí, Dar por gracia. Hablemos un poquito de eso, del llamado suyo a misión, porque tú puedes obedecer a la voz del Espíritu Santo, a tu pastor que está arriba y te dice, bueno, nos puedes venir a ayudar acá, pero hay otra cosa que está en la interna, es tu naturaleza. Es como sí, el servicio te llevó a identificar cuál es tu asignación, pastor. Tu asignación es misión. No, no puedes decir que estás pensando en el otro. Tu asignación es misión. Eres un pastor de misiones. No sé si vas a estar después en un mes más transmitiendo de una selva ahí en Ecuador. Vas a estar ahí en algún lugar, pero a lo mejor en un año más estás en otro continente, pastor. sí, sí. Mira, yo, de hecho, si hay algo que yo creo, Pastor Oscar, es que si tú eres cristiano, si tú te consideras cristiano y tienes el ADN de Cristo, entonces no puedes no ser misional. Si tú te consideras un seguidor de Cristo Jesús y tú tienes el ADN de Él, la Biblia habla en 1 Pedro que tenemos una semilla, una simiente, un ADN dentro de nosotros. Si tú confiesas a Cristo, entonces no puedes no ser misional. Y si hay algo en que que yo partí haciendo, yo soy cristiano desde bueno, mi mamá me dio a luz en la iglesia, pero yo tuve mi primer encuentro con Dios a los 12 años
después me casé, tuve mis hijos. ¿Yo qué hacía? Yo hice mi púlpito, yo lo hice en la calle. Yo pescaba a mi hijo, al Daniel, con 5 años, y salíamos a orar por la gente en las plazas. Salíamos a la plaza de Maipú, salíamos en las calles, en la feria, lloraba por gente. Y estoy hablando a 15 años atrás, viendo gente, Dios sanando personas en la calle, Dios tocando corazones, Dios salvando personas. Entonces, es algo que está dentro de nosotros, pero muchas veces nosotros no entendemos que el Evangelio se trata de cumplir la misión de Cristo, no es mi misión. Cristo dijo, mira, vayan y hagan discípulos, ni siquiera es una pregunta. Vayan y prediquen, vayan y sanen a los enfermos, vayan y hagan lo que yo los llamé a hacer. O sea, cualquier otra cosa fuera de la misión de Cristo es una idea del hombre. Entonces, Esto, ser cristiano, la palabra significa no seguidor de Cristo. Cristianos son pequeños Cristos, pequeños imitadores de Él. Estos son cristianos, ¿por qué? Porque hacen lo que hizo Cristo, hablan lo que hablaba Cristo, sanaban exacto, como sanaba Cristo. De hecho, exacto. hay un error, un concepto ahí que la gente dice, no, soy cristiano, ¿por qué? Porque sigo a Cristo. No, no, no. Si sigue a Cristo, imítalo. Tienes que ser Exacto. igual que Él. Bebo de Cristo, como de Cristo, duermo en Cristo. Yo debo sudar a Cristo. Debo tener la asignación, el ADN, lo que dice usted en Primera de Pedro, pero no nos olvidemos que dice que después que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo crearon al hombre, dice que insufló aliento. Cuando yo recibo la insuflación del aliento del Padre, estoy recibiendo el ADN. Porque cuando tú colocas tu boca sobre la boca de otra persona para hacerle, o la nariz de otra persona para insuflarla, para pasar tu aliento, estás pasando tu genética. Lo que tú tienes, porque si después yo hago una prueba, digo, acá pasó tal persona. Tenemos la genética de ¿quién? De Dios en nuestra esencia, en nuestra intimidad. Pastor, está apasionante esta conversación, está apasionante este feedback de poder conocerlo un poco más, saber lo que Dios ha puesto en su corazón desde ya hace un tiempo. Me dice que desde cuando Daniel tenía 5 años había ya un fuego que se estaba prendiendo, una incomodidad por salir, orar por la gente. Que yo saco el cálculo, son 15, 16 años atrás, pero ya estar sirviéndole a Cristo desde esa vereda, ese enfoque que hoy día los tiene en Ecuador. No sé dónde van a estar mañana, pero sí sé que nos están dando a conocer la impronta, la genética que tienen de ir a las naciones. Como esto es televisión, vamos a un corte comercial y ya volvemos con la entrevista del día de hoy a nuestro pastor René Roja aquí en Tómate un Break. No te vayas, ya volvemos. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Radio TV. Música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. No te pierdas cada semana un nuevo episodio de Playlist, donde la música se convierte en una interesante conversación. En Playlist encontrarás músicos cristianos que comparten su fe a través de sus canciones. Cada martes a las 22 horas por el 15.1.
Ya estamos de vuelta aquí en el 15.1 en Tómate un Break. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder compartir y llegar a tu lugar donde tú estás. No sé si estás en tu casa, en el lugar de tu trabajo o vas en el transporte de regreso a tu casa, pero sé que este programa será de bendición para tu vida. El día de hoy nos acompaña un hombre de Dios, un pastor amigo de la casa del 15.1, el pastor René Rojas, que está en el país hermano de Ecuador, ejecutando la visión de su iglesia, pero en el campo de misiones. Hoy día estamos hablando y conociendo un poco más la experiencia de un hombre de Dios con su familia en misiones. El llamado a las misiones: id y hacer discípulos en todas las naciones. Salir de tu zona de confort, dejar la comodidad de tu iglesia, dejar la comodidad del lugar donde tú estás por obedecer el llamado que Dios ha puesto en tu vida, por la inquietud que Dios ha puesto en tu vida de dejar tu zona de confort y salir a una zona que tú no conoces con tal de llevar a cabo la gran comisión: hacer discípulos y predicar el evangelio. Pastor, no sé si estás por ahí para volver y seguir compartiendo de este momento contigo, con tu familia, con lo que Dios está haciendo contigo ahí en Ecuador. Sí, aquí estamos, atentos aquí a ti. Amén. Bueno, seguimos conversando, seguimos nutriéndonos de tu experiencia, que nos puedas contar un poco más de lo que ha sido este salir de la zona de confort, de tu casa en Santiago de Chile, a abrazar el llamado a misiones a un país cercano dentro de Latinoamérica, pero son culturas distintas. Son culturas que, por más sean cercanas, no son las chilenas. Son culturas donde uno quizás tiene que restarse para poder adquirir, comprender, saber enfocarse. La Escritura dice: a judíos como judíos, a griegos como griegos. Hoy día, si quiero llegar al público local, tengo que hablar en su idioma, en su lenguaje, comprenderlos a ellos para poder ser aquel canal que Dios use para llevar el mensaje. ¿Cómo lo ha tratado Ecuador? Sí, la iglesia acá, la gente acá de verdad es muy cariñosa, es muy receptiva. Es una iglesia que abraza a las personas que vienen de fuera. Entonces, gracias a Dios, desde el pastor principal hacia el resto de las áreas que trabajan, todos han sido muy, muy receptivos con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Es una alegría estar acá. O sea, de verdad estamos felices y no es... Yo les digo siempre a los pastores, nuestros pastores acá, les digo, de verdad que estamos felices, y no es porque que sea chupamedia, ni como decimos nosotros, ni nada de eso, sino que de verdad estamos felices porque estamos, primero, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, y segundo, estamos contentos por el amor que la iglesia nos ha entregado, y estamos felices, como te decía, pero al mismo tiempo llenos de desafíos. El hecho de que la iglesia te abrace, como tú decías, ellos son, aquí una cultura diferente, una forma de vivir diferente, de racionar, analizar las cosas, un punto de vista diferente tal vez al nuestro como chilenos, pero finalmente lo que nos une es la mentalidad de reino, es el mismo Cristo, es el mismo Dios, y por sobre cualquier cultura, nosotros creemos que está la cultura del reino, que es la que debemos seguir. Entonces, ese es un punto de encuentro. Cristo es siempre el punto de encuentro entre las diferentes culturas. Y estamos felices cumpliendo lo que Dios nos llamó a hacer, con muchos desafíos, con muchas metas por delante, pero de verdad que estamos muy alegres de poder servir a Dios. Oscar, yo creo que no hay nada mejor para un ser humano que es a obedecer a Cristo. Nunca seremos completamente satisfechos si no obedecemos a Cristo, porque nacimos para eso. Bueno. Entonces, cuando tú decides dar tu sí a Dios, recién entonces puedes estar pleno, porque vas a cumplir tu llamado, lo que fuiste, para lo que existes, tu razón de ser. Entonces, yo predicaba este sábado al culto de jóvenes y les decía: mira, si hay algo que no te va a dejar vivir una vida que deje una marca para las generaciones, es justamente no querer salir de tu zona de confort, que era justamente lo que tú decías recién. La comodidad hoy día, el mirar hacia nuestro ombligo siempre, hasta lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que ese yo va a terminar matándote y no te va a dejar ser pleno en Cristo. Entonces, las misiones tienen mucho que ver con eso, con estar dispuesto a morir a ti por alcanzar aquello que Dios te encargó. Entonces,
Y eso es Cristo al final. Eso es el Evangelio. O sea, ¿de qué me sirve ganar mi alma si voy a ganar al mundo si voy a perder mi alma? Entonces, yo necesito entender que así como Cristo estuvo dispuesto a morir a sí mismo y obedecer hasta la muerte de cruz, o sea, para mí salir de mi país y venir hasta acá no es nada comparado con lo que hizo Cristo. No, Entonces, no. A veces somos demasiado ensimismados y tal vez hemos vivido o predicado un evangelio muy centralizado en el hombre y por lo mismo tal vez nos cuesta ser misionales y entender que al final el objetivo es ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Eso es. Ajá. Sí, creo que es clave lo que está diciendo usted. Por mucho tiempo el desconocer el trasfondo que hay en misiones nos lleva solamente a ver al misionero que es aquel hermanito gringo que lo enviaron a tal país y que anda ahí, y que el enfoque que vemos de misiones son los mormones estos que andan en los barrios de negrito y que son blanquitos que andan por ahí y tú dices, oye, esta gente debe ser de otro país. Y después conociendo dices, claro, vienen de otro país, qué loco, los mandan, qué loco, tienen que pasar, pero misiones es negarse a lo que tú estás haciendo por amor a aquel que va a recibir a Cristo en otro lugar, en otro tiempo, en otra cultura, en otra zona. Es salir del lugar donde Dios te pone y te tiene establecido y recibir ese llamado, pastor. Creo que hoy día, con la globalización, hoy día está más abierta la puerta para que los jóvenes entren al campo misionero. Hemos visto movimientos como Revival, hemos visto movimientos como Dunamis, hemos visto movimientos que están llamando, formando, darle estrategia a un misionero, porque tú puedes sentir el llamado, tienes el llamado, pero es muy difícil o es muy diferente la situación de estar en tu zona de confort Chile, de Arica a Punta Arenas, en estar en tu zona de confort, que puede ser Ecuador, que tú no conoces los límites, no sabes cómo es la cultura, pero también tener la capacidad de poder responder ahí. Sí. Abrazar el llamado es muy distinto a abrazarlo con que sin capacitaciones previas para ir y enfrentarte. Creo que un hombre que abrace el llamado necesita pasar por la capacitación, pero la capacitación va a revelar tu asignación que Dios puso a través de ¿qué? Del servicio, del conocer a Dios, de aprender y comprender que no eres un parlante enviado para allá para meter bulla, no, sino que eres un embajador del reino de los cielos en aquel lugar que traerá transformación a través del mensaje de Cristo. Sí, es importante eso, Pastor Oscar, porque muchas veces confundimos el hecho de querer ser misionero, que es parte del ADN. O sea, como cristianos debemos por lo menos tener el deseo de predicar el evangelio donde yo estoy, sea en mi trabajo, sea en mi universidad, sea en mi escuela, donde sea. O sea, el ADN de misionero es porque la misión está dentro de mí porque yo tengo a Cristo y soy un pequeño Cristo. Eso ya está fuera de discusión. Pero segundo, el buscar la capacitación de cómo abordar, cómo hacer, cómo vivir esta gran comisión es esencial, y por eso que es importante que la iglesia, que el cuerpo de Cristo también, primero, predique y hable del tema porque es esencial, y segundo, entregue herramientas prácticas, formas prácticas de cómo poder predicar el evangelio, cómo poder orar por un enfermo, cómo poder escuchar y discernir la voz del Espíritu Santo para poder abordar a alguien y predicar el Evangelio y ser efectivos, porque hoy por hoy tú puedes, yo estudié teología, por ejemplo, en Brasil. Yo puedo sentarme a conversar con cualquier persona y argumentar, y esa otra persona me va a argumentar de por qué ella cree lo que cree. Sin embargo, cuando tú traes una palabra directa del corazón de Dios para esa persona, y tú dices, ¿cómo es posible que tú sepas eso? No es posible porque Dios me lo reveló. Ese tipo de acción, por ejemplo, que habla Corintios, los dones del Espíritu, una palabra de conocimiento, por ejemplo, va a ser mucho más efectiva que yo pueda haberme sentado una hora a tratar de convencerlo con argumento y argumento y argumento. Pablo le decía a los corintios, yo podría haber venido con palabras elocuentes, haber argumentado, soy un tipo que tiene cerebro y argumento suficiente, pero yo no vine con gran elocuencia, yo vine con poder y demostración de poder del Espíritu Santo. Entonces, hay veces que nosotros debemos entender
y debemos como cuerpo de Cristo capacitar a nuestra iglesia para que seamos efectivos en los dones del Espíritu Santo y poder traer el reino de los cielos a la tierra. Amén. Y ser efectivos a la hora de predicar el Evangelio. Nosotros como iglesia creemos eso y enseñamos eso a las personas y nos esforzamos para que entendamos que si tú estás trabajando como pescador, como carnicero, como doctor, como ingeniero, lo que sea, ese es tu campo misionero y haz de ese lugar tu púlpito, haz de ese lugar tu parlante y tu micrófono. Si no logras predicar ahí, olvídate del Ecuador. Si tú no logras predicar el Evangelio en tu Samaria, en tu lugar pequeño, ahí en tu Judea al ladito, olvídate que, o sea, Dios nos pide ser fieles en lo poco para luego colocarnos en lo mucho y no al revés. Me pasó exactamente lo que estás diciendo con estos campus de entrenamiento, de gente que quería lo de Dunamis. Y dije, no, pastor, quiero ir, quiero capacitarme. Y dije, ¿a quién le has predicado este último trimestre? No, es que quiero aprender. No, es que quiero. Porque muchas veces te mueves por la experiencia, pero no tienes el llamado. Muchas veces te mueves por lo que está agitándose, pero no tienes realmente tu llamado. Pero qué glorioso es saber lo que usted dice. Si tengo el llamado, me voy a sumar a lo que la experiencia ya tiene y me va a llevar a aquel lugar. Sí. La capacitación, el poder, conocimiento sin revelación es solo sabiduría, es un libro. Pero un libro no te convierte, un libro no te impacta, sino que puedes comprarte los mayores libros, pero no vas a comprar la revelación que viene por ponerte al servicio de Dios. Lo dijo usted, yo estudié teología, puedo pasar mucho tiempo rebatiendo, pero si tengo un llamado y tengo un rema que vino en intimidad, en búsqueda, voy a ser mucho más efectivo que todos aquellos posgrados que pueda tener, pero eso lo voy a poner en la práctica en el campo misionero, en poder ser la palabra. Dice la Escritura que cosa que ojo no vio ni oído yo, vendrá ¿quién? A corazón de uno que esté dispuesto a ir más allá. Pastor, es apasionante lo que significa hacer misiones, saber que misiones no significa África. Misiones también significa acá, tu país. Misiones es tu familiar que no le has predicado de Cristo. Es tu padre que no lo llamas. ¿Por qué? Porque te enemistaste o no está viviendo contigo. Misiones es poder negarse para ir en pos de otro. Negarse para avanzar con todo lo que eso conlleva. Pastor, estamos ya por terminar, pero necesito que nos dejes una línea final. Danos unas palabras del corazón de Dios a través de ti, de lo que estás viviendo y el llamado que puedes hacer a la gente hoy en día que tenga un sentir misionero, que tenga un sentir por las naciones. Ir a ser discípulos es nuestra comisión. Somos comisionados. Naciones es el mundo. Hoy día estamos a un clic de salir. Vas a ver este programa en YouTube. ¿Predicamos a Cristo? ¿Llegó a todo el mundo? No, pero necesitas establecer a Cristo en aquel lugar. Y te pueda despedir de nosotros, pastor. Un gusto, un placer verte. Yo estoy acá, ustedes no saben lo que nos van a ver, pero yo estoy acá gracias al pastor René que un día me llamó. Él me dijo, mira, tienes que ir para allá. No sé cómo lo vas a hacer, yo soy de Viña, él está en Santiago, pero mira las conexiones del reino, son así. Sí, mira, mientras tú estabas pensando, preguntándome eso, pastor, yo estaba pensando en lo siguiente. La Biblia dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, este queda solo. Pero para que el grano de trigo pueda dar fruto es necesario morir. La Biblia, la vida con Cristo, te va a poner en la ruta del martirio. ¿Cuál es la ruta del martirio? La ruta del martirio de tu yo, de ti mismo. Si tú estás dispuesto a sacrificar tu sueño por el sueño de Dios, entonces vas a ser completo. Si tú estás dispuesto a sacrificar tu vida por la misión de Cristo, entonces vas a ser satisfecho y vas a ser pleno porque naciste para eso. Qué poderoso lo que estás diciendo. Yo hoy día entiendo, pastor, que tal vez muchos de nosotros no nos vamos a sentir 100% preparados. No nos vamos a hacer incluso sentir 100% capaces de cumplir la misión que Dios nos encarga. Pero déjame decirte que a Dios le interesa tu sí, tu disposición, tu disponibilidad. Dios necesita gente disponible y Él se encarga de capacitarte. Si tú estás dispuesto a darle tu sí, Él se encarga del resto. Entonces, animo a la iglesia, al cuerpo, a decirle sí a Dios, a no poner barrera, a no poner traba, a dejar de mirarse a sí mismo y a estar dispuesto a ir y a lanzarse. La vida con Cristo es hermosa, es una aventura
que solamente con Él se puede vivir. Y ahora, ser misionero no tiene que ver, como decíamos, con salir de tu país o salir. Ser misionero está en tu ADN y tiene que ver con hacer discípulos, partiendo por tu trabajo, por tu casa, por tu universidad, por tu familia, por tu núcleo. Partiendo por ahí. A Dios le importa eso, tu disposición, y Él se encarga del resto. Amén. Pastor, agradecido. Gracias a Dios damos por este tremendo testimonio, por poder conocerlo un poco más. Y sin duda alguna sé que a alguien será de tremenda bendición poder oírte, saber tu experiencia, escuchar lo que Dios está haciendo contigo, con tu familia. Reciba un abrazo fraterno desde Chile, desde el frío Chile. Gracias. En Muchas este gracias. tiempo allá en Ecuador. Y bueno, usted no sabe cómo son las cosas de Dios. Quizás nos vemos pronto, quizás nos vemos por acá o por allá. Las Sí. cosas de Dios son así, aceleradísimas. Y decimos amén. Así que le bendecimos, pastor. Un gran Dios lo abrazo, use. Oscar. Dios los bendiga mucho, de verdad. Saludos al apóstol, saludos a su casa, a su esposa, a su hijo, a los muchachos del canal también, un gran abrazo y que Dios los bendiga. Estaremos viéndonos por ahí. Un abrazo, pastor. Bendiciones. Chao. Chao, chao. Gracias por todo. Qué tremendo poder escuchar a un hombre de Dios que está en Ecuador con su familia y obedeció al llamado de Dios. Dios te puede hablar, pero tú tienes la decisión de obedecer o quedarte en aquel lugar. Sé que este programa será de bendición. Sé que este programa, a más de alguno de que no vas a oír en el lugar donde tú estás, tendrás la respuesta a aquello que le estás preguntando a Dios sobre el campo de misiones. Me despido sabiendo que Dios hará contigo cosas extraordinarias. Hoy hemos aprendido que misiones no significa salir del país. Misiones significa hacer discípulos. Misiones significa ganar gente para Jesucristo. Misiones significa predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nos puedes ver a través del canal de YouTube del 15.1 del BPB y por cable operador Mundo Pacífico a través del 766 en Tómate un Break. Damos gracias a Dios por esta herramienta, por esta estrategia que Dios ha puesto para poder sembrar el evangelio a lo largo y ancho de nuestra nación y por la internet a donde quiera que llegue este capítulo. Un abrazo, me despido sabiendo que Dios te bendecirá grandemente. Nos vemos en el próximo capítulo de Tómate un Break. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana.